María Corina Machado lanza su candidatura en una entrevista con Piers Morgan. Pero hay un detalle, un detallito, que comunica mucho sin decirlo todo abiertamente. Y ya le voy a explicar de qué se trata esto. Sin embargo, no todo lo que le voy a traer hoy suena tan bien, porque los malos están jugando. Y España, invita a Delcy Rodríguez a Madrid para que, según ellos, represente a Venezuela en la cumbre iberoamericana de noviembre. Yo supongo que estarán apostando a que de aquí a noviembre ya le hayan levantado las sanciones a la interiana en la Unión Europea. Y nosotros, por supuesto, esperamos que no se las levanten. Porque un dato para que el gobiernito de Pedro Sánchez entienda: Delcy no representa a Venezuela. De hecho, ni siquiera representa al chavismo, sino una porción de ellos. Y Venezuela es mucho más que esos 4 pelagatos. Durante el mes de abril, que ya está por concluir, tan solo han habido 18 excarcelaciones y la plataforma unitaria contabiliza un total de 776 presos políticos liberados. Se agradece cada uno de ellos, pero faltan muchos. Y es que denuncian además el traslado arbitrario de más de 600 presos desde Yare 3 a otras cárceles. Y alertan a su vez el intento de obstaculizar las investigaciones de lo que allí pasó la semana pasada. Y después que usted escucha esto, dígame qué piensa acerca del video de despedida de la magistrada Carmen Alves Navas. Y si no sabe de lo que le estoy hablando, ya lo verá. Toda una oda al trastorno histriónico de la personalidad. Eso por no hablar del concierto que anuncia Jorge Rodríguez en La Carlota, Clap y Circo, o casualidad, el mismo día del anuncio de los aumentos de salarios, este viernes. Venezuela no te la pueden contar, tienes que vivirla, pero yo intentaré hacerlo. Así que quédate, porque esta serie de noticias sueltas en realidad es la historia de ese régimen que se resiste a caer y de un país, de nosotros, que hemos decidido que no queremos seguir esperando. Y te lo cuento hoy, miércoles 29 de abril de 2026. Augusto Navarro en tu espacio, que como siempre se llama Apolítico. Te invito a que dejes tu like, comenzandito el video, para que esta plataforma crezca cada día más y podamos llegar a más personas. Comenzamos. En política hay momentos en que no solo importa lo que se dice, sino también por dónde se dice. Y el anuncio de María Corina Machado de que será candidata presidencial entra exactamente en esa categoría. Porque sí, la noticia es potente. La líder opositora, Premio Nobel de la Paz, confirma que participará en unas eventuales elecciones y asegura que, en condiciones libres, el respaldo no solo repetiría ese 70% que ella misma reivindica de 2024 y que nosotros conocemos, sino que lo superaría ampliamente. Un mensaje claro, directo, sin ambigüedades, y es que va a competir y que va a competir para ganar. Pero lo verdaderamente interesante no es el contenido de este anuncio, es el escenario, porque quizá el contenido ya lo sabíamos. Y es que no fue en Caracas, no fue frente a la gente que hizo colas, que votó, que protestó, tampoco fue en una plaza, ni en un acto público, ni en un regreso épico cargado de simbolismo con el baño de masas de ese eventual regreso de María Corina, no. Tampoco fue en medio de un momentum político o un momentum social. Fue en los Estados Unidos, en una entrevista con Piers Morgan en inglés, que hemos doblado al español para que usted la disfrute y para que note elementos clave como algo que exige: el calendario electoral y las fechas. Préstale atención a estos minuticos, que son sumamente importantes. Sé que te llevas bien con Donald Trump, pero ¿te decepcionó que cuando se trató de reemplazar a Maduro, en lugar de intentar un verdadero cambio de régimen, el presidente de Estados Unidos haya permitido que el régimen permanezca intacto con la ex vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como líder interina del país? Muchos sentían que tú deberías haber sido la persona que liderara el país, que debería haber una elección y que Estados Unidos podría haber forzado esa decisión. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te sientes decepcionado de que eso no haya sucedido? Bueno, el presidente y el secretario de Estado han hablado de un proceso de 3 etapas que comenzó con estabilizar y desmantelar las estructuras represivas y los mecanismos de corrupción que existen en Venezuela.
Mira, cuando todo salga a la luz, cuando se conozca la verdad, veremos que Venezuela ha sido el mayor proceso de robo de los recursos, llevando a una nación a la ruina. Esto es enorme. Así que poner controles sobre el régimen es un buen paso. Y Delcy Rodríguez está siguiendo instrucciones para comenzar a desmantelar esta estructura represiva. Pero la tercera etapa está clara y tú la mencionas. Es un proceso electoral que reunificará a nuestra sociedad para relegitimar nuestras instituciones. Recuerda, ganamos por una abrumadora mayoría, Pierce, bajo condiciones extremas. Organizamos una legión de más de 1 millón de voluntarios. Así de grande es el deseo de libertad y dignidad que tenemos los venezolanos. Sabemos que la única manera en que nuestros hijos regresarán a casa es cuando tengamos un futuro de certeza, de democracia, de justicia para todos, y también es entonces cuando llegarán grandes inversiones a Venezuela. Actualmente Venezuela ocupa el último lugar a nivel mundial en cuanto al Estado de Derecho, así que necesitamos aportar certeza, fortalecer nuestras instituciones para que el país pueda unirse de nuevo con fuerza, con energía y tomar un rumbo, un camino en el que podamos resolver la creciente y horrible situación económica y social que estamos viviendo. Mientras hablamos, Venezuela enfrenta la tasa de inflación más alta del mundo, de más del 600% anual. Nuestros niños solo van 2 veces por semana a las escuelas públicas porque los maestros ganan $1. Tenemos más del 86% de pobreza en el país, que posee las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. La única manera en que podemos tener un verdadero desarrollo económico es también teniendo un avance democrático. Y por eso, sí, exigimos tener un calendario electoral y una fecha para que todas estas crecientes tensiones sociales puedan canalizarse pacíficamente hacia ese proceso. Y si hay una elección, ¿se postulará para presidente y espera ganar si lo hace? Ganamos bajo condiciones extremadamente injustas. No creo que ninguna otra sociedad en el mundo hubiera aceptado esos términos, y lo hicimos por una abrumadora mayoría, con casi el 70%. Ni siquiera dejan que nuestra diáspora, que es 1/3 de nuestra población, vote. Ahora vamos a tener un proceso electoral libre y justo con observación internacional, y eso significará que no solo será ese 70%, sino que será mucho más alto. Ciertamente me postularé y espero que muchos otros también lo hagan para que el pueblo venezolano pueda elegir libremente lo que queremos, los valores, el propósito que nos une. Pero quiero asegurarte algo, Pierce. Algunas personas se han preocupado o tienen dudas sobre si un proceso electoral podría traer estabilidad o violencia a nuestro país. Es todo lo contrario. Estas tensiones sociales, debido a las condiciones económicas difíciles, sumamente difíciles, que van en aumento, y al temor que existe porque el régimen sigue en el poder, solo pueden canalizarse de manera pacífica y cívica si tenemos un proceso electoral. Y ahí es donde la narrativa cambia de tono. Porque en cualquier país con una dinámica política convencional, usted sabe, un anuncio de ese calibre sería una detonación emocional dentro del territorio nacional. Sería un momento de movilización, quizá de apropiación popular, de construcción de un liderazgo que viene desde abajo. Pero aquí ocurre algo distinto. El anuncio no se capitaliza en ese terreno donde el liderazgo debería consolidarse en nuestro país, sino que sucede en un espacio mediático internacional. ¿Casualidad? Usted sabe que no. Esto es estrategia. Y como lo decía ayer en el video de La República, en nuestro canal de La República, esto no es un error, esto es una señal. De hecho, más que una señal, es una evidencia de que la política venezolana, al menos en esta fase, no se juega exclusivamente dentro de Venezuela. Eso ya es una obviedad, porque Machado no solo anunció su candidatura, también respaldó abiertamente la estrategia de los Estados Unidos, describiendo un proceso en fases que ya estaría en marcha, y usted lo escuchó: estabilización, desmontaje de estructuras criminales y eventualmente estas elecciones. Pero allí, en ese video, usted lo escuchó también, habló de fechas, de calendario, importantísimo.
Es decir, no estamos ante una figura que irrumpe en contra de un sistema, sino ante una pieza que encaja dentro de un diseño, pero de un diseño mucho más amplio. Un diseño donde el tiempo, las condiciones y hasta el momento electoral parece estar siendo administrado. Y usted sabe perfectamente a qué me refiero. Porque Machado plantea que las elecciones no son un riesgo, y esa es una verdad absoluta, sino la única vía de canalizar las tensiones sociales que generan la crisis económica de nuestro país. Y esa idea no es menor. De hecho, es probablemente correcta. En contextos de presión acumulada, los procesos electorales funcionan como una válvula de escape institucional, y vaya que los venezolanos estamos necesitando de esa válvula de escape en estos momentos. La cosa es que al mismo tiempo ese argumento se inserta dentro de una realidad donde el calendario electoral ni siquiera depende únicamente de la voluntad de nosotros los venezolanos, sino de una negociación política que es mucho más compleja, donde hay actores internacionales que tienen un peso muy determinante. Y lo hace justo después de que el narco ministrico, el Cabello negaba unas elecciones próximas en una de sus arengas propagandísticas. Otra cachetada que le dan al capo que cada vez que sale con sus tonterías se lleva un mazazo. Especialmente cuando dijo aquello de si entran no salen, esto será un Vietnam. O, si usted no lo recuerda, aquello de ni una gota de petróleo, yo te aviso. Entonces, no queda duda de si habrá elecciones. La duda que queda es quién las va a decidir y cuándo. Es más importante aún, quién va a administrar ese momento político. Y no me refiero solo a Trump, me refiero al artífice real. Porque cuando una candidatura se anuncia fuera del país, en sincronía con una narrativa que coincide milimétricamente con la estrategia de Washington, lo que usted está viendo, lo que yo estoy viendo, no es liderazgo individual tomando una decisión, que también, pero no es exclusivo. Estamos viendo una coordinación, o en el mejor de los casos, una alineación. Porque eso no necesariamente invalida la candidatura de María Corina, ni su autonomía, para nada, pero sí redefine su naturaleza. Porque ya no es únicamente la presión de una mayoría que quiere un cambio, me refiero a nosotros, a la mayoría del país, asqueado de tanto chavismo. Es también parte de este proceso donde ese cambio está siendo estructurado meticulosamente desde múltiples niveles de poder. Y eso introduce otra tensión que nosotros no podemos ignorar. ¿Por qué le digo esto? Porque, por un lado, tienes a una líder que habla de canalizar la energía social, importantísimo, de devolverle a la gente la posibilidad de elegir, de reconstruir la legitimidad a través de un voto, un discurso que, por supuesto, conecta con esa necesidad real del país. Pero, por el otro, tienes un proceso donde las condiciones de ese voto, cuándo ocurre, cómo ocurre y bajo qué reglas ocurre, están siendo diseñadas en otra mesa, y la mesa no está precisamente instalada en Caracas. Y ojo con esto, porque no es necesariamente una crítica, no, para nada. Es una humilde descripción del momento político que estamos viviendo hoy día. Porque lo que estamos viendo tampoco es una campaña tradicional. Es el inicio de una transición donde la política interna y la geopolítica están completamente entrelazadas. Hay campañas rodando desde hace rato, solo que ninguno lo dice abiertamente. Y en ese escenario, el anuncio de María Corina deja de ser solo una declaración electoral, una declaración de intenciones, para convertirse en una pieza que está encajada dentro de este tablero que es aún más grande. Este tablero donde Venezuela sigue siendo el territorio, pero no necesariamente el único lugar donde se toman las decisiones. No fue casualidad lo que hizo María Corina. De sí, ayer hablaba de nuevo del recursito que siempre sacan de la zona en reclamación cada vez que van a elecciones, buscando ese factor unificador en sus filas, porque también está en campaña. Pero aunque la interiana no lo diga, al final su candidatura está sobre la mesa. Y la expectativa de todo el país también. Y es que el verdadero juego no es quién se lance en la candidatura, es quién define cuándo se juega la partida. Con una fecha puesta en el calendario, el juego va a cambiar de dimensión a una etapa de narrativa, pero en esteroides. Y en esa idea es donde comienza la historia que de verdad importa, esa en la que nosotros, por fin,
podremos sellar la tumba del chavismo, del madurismo y también del delcinismo. Y el gobierno español, sangrando por la herida que les dejó María Corina Machado cuando no quiso reunirse con ellos ni con Pedro Sánchez, ahora invitará a la heredera de la dictadura, Delcy Rodríguez, a la cumbre iberoamericana que se celebrará en Madrid entre el 4 y el 5 de noviembre, porque así lo informó el día de ayer el tendencioso ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, durante una visita oficial a la República Dominicana. Y sí, por favor, antes que me vaya a corregir, es Álvarez, no es Álvarez. En estos momentos lo que estamos haciendo es dirigirnos a todos los países y vamos a actuar como se actúa siempre. Se invita a quien tiene la representación internacional de cada país. Esta cumbre iberoamericana en ese sentido no va a ser distinta de otras. La Secretaría Pro Tempore no cambia las reglas. Hay unas reglas establecidas por todos y en todo momento las vamos a seguir. Y es que solo falta recordar que durante febrero de este año, a un mes apenas que tenía montado el delcinismo, Españita, la de Sánchez, pidió a la Unión Europea retirarle las sanciones a la narcoterrorista de Delcy Rodríguez. ¿Y cómo lo pidió? Precisamente a través de ese personaje, de José Manuel Álvarez. Álvarez también confirmó que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, asistirá en efecto a esa cumbre iberoamericana. El canciller de Sánchez ofreció la información a la prensa española cuando se encontraba en la Embajada de España en Santo Domingo tras un encuentro con su homólogo dominicano, Roberto Álvarez, este sí es Álvarez, en la sede del Ministerio de Exteriores de República Dominicana. Segunda parada, por cierto, en su gira por toda América Latina, que inició ayer en Puerto Rico, bueno, ya anteayer en Puerto Rico, y que continuará en México. Entre otras declaraciones, también dijo: hemos traído la carta de invitación de Su Majestad el Rey, y el canciller dominicano me ha confirmado que el presidente Abinader estará, por supuesto, en noviembre en esa cumbre en Madrid, declaró Álvarez. Y mientras María Corina Machado sigue siendo persona non grata ahora para el gobierno de Sánchez por atreverse a defender la democracia en tierra española, Delcy Rodríguez, la heredera directa de la dictadura, esa dictadura que ha convertido a Venezuela en una ruina, será recibida entonces con alfombra roja en Madrid, así, en la cumbre iberoamericana de España, que no solo intentará normalizar al régimen que masacra libertades, que lo blanquea, que lo legitima y que lo va a pasear por Europa como si nada, sino que será la vergüenza que no tiene límites. Y a esa vergüenza hoy en día se le llama diplomacia. Y esa diplomacia apesta a traición. Les recuerdo que hemos creado un canal de difusión en WhatsApp después de que muchos de ustedes nos dijeron constantemente que no llegaban los mensajes o las notificaciones de cuando sacábamos un nuevo video en YouTube. Así que te invito a que formes parte de este canal de difusión en WhatsApp, porque por allí le avisaremos a toda la comunidad cuando en este canal saquemos un nuevo video como este que usted está viendo, cuando vayamos en vivo en el canal de República como el día de ayer, o cuando lo hagamos en Apolítico Live como lo haremos esta tarde-noche. Es sencillito porque solo le da clic al video y ya. Así que gracias a quienes ya son parte de esa comunidad, y tú, si no lo has hecho, únete a nuestro canal de difusión. El link te lo dejo fijado en la caja de comentarios, al igual que te voy a dejar el link de nuestro canal de directos. O sea, usted lo va a ver allí como el primer comentario de este video. Continuamos. Más de 600 privados de libertad fueron trasladados del centro penitenciario Yare 3 a otros recintos carcelarios en los estados Aragua, Carabobo, Guárico y Lara, según una denuncia del Observatorio Venezolano de Prisiones, la OVP. Esta organización calificó esta medida como arbitraria y cuidado con esto, porque señaló que podría tratarse de una maniobra, piense mal y acertará, para borrar evidencias y obstaculizar investigaciones de la masacre ocurrida hace poco. A través de redes sociales, la ONG también puso el foco en la falta de información oficial sobre estos movimientos y aseguró que no existe una lista pública que permita al menos identificar los presos que están siendo trasladados, ni conocer su destino tampoco, lo que mantiene a muchos familiares en incertidumbre. Solo algunos reclusos han logrado poder establecer contacto con sus allegados, mientras que la gran mayoría de ellos, según las denuncias, permanecen en una especie de desaparición en el sistema penitenciario, así como el Pollo Carvajal, que ya no aparece en los registros pero sigue preso. El organismo cuestionó que
a una semana de los hechos en Yare 3, aún no hay claridad sobre las 5 muertes que fueron reportadas, que según otros reportes, en realidad serían 9. Señaló también el silencio del ministro de Servicios Penitenciarios y criticó la falta de respuesta del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, a los que acaban de renovar. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Incluso organismos que no cumplen con sus obligaciones, apenas llegando unos nuevos mandatarios en cada uno. La organización advirtió que este tipo de actuaciones obviamente no es nueva. Usted lo ha escuchado cientos de veces durante el chavismo. Y recordó lo ocurrido tras la masacre de Vista Hermosa, cuando se habrían registrado traslados similares que terminaron entorpeciendo las investigaciones aquel momento. A esta situación, por supuesto, se suma el impacto directo sobre los familiares de los detenidos, porque no es poca cosa que muchos de estos familiares tienen que recorrer largas distancias para poder visitar a estas personas, asumiendo altos costos en transporte, en alimentación, en alojamiento, además de continuar suministrando productos básicos ante las fallas estructurales de todo el sistema penitenciario. Es un sacrificio. La ONG alertó que los centros a los que fueron enviados los detenidos ya presentan, de hecho, condiciones de hacinamiento, lo que agrava el riesgo para la salud y la integridad de estas personas, lo que, lejos de resolver la crisis, están profundizándola con estas acciones. También se exigió al Ministerio de Servicios Penitenciarios la publicación inmediata, como debe ser, de la lista completa de todos los trasladados, así como garantías que permitan a los familiares conocer el paradero y el estado físico de los reclusos. Además, informó que documenta los hechos de la última semana con el propósito de presentarlos ante instancias internacionales, importantísimos, porque los responsables de esto tienen que pagar en algún momento. Y recordó que la mayoría de los denominados presos sociales pertenecen a sectores vulnerables que ya afrontan condiciones de abandono de todo el sistema penitenciario. Pero es que la cosa no queda allí nada más. Porque la Plataforma Unitaria Democrática contabilizó hasta el lunes 776 liberaciones de presos políticos en el país. En este mes, solo se han registrado 18 excarcelaciones. Se acabó, señores, la farsa de las liberaciones. En un mensaje también publicado en la red social X, la Plataforma Unitaria indicó que la cifra actualizada corresponde a casos que han podido verificar hasta las 7 de la noche del día lunes. O sea, si hubo algo ayer o esta madrugada, no está registrada entre esos números. Reiteró su exigencia de procesos de liberaciones masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de los detenidos por razones políticas. Porque, como han dicho ellos, para la libertad de todos solo se necesita voluntad política. Además, la PUT, la Plataforma Unitaria, denunció que las excarcelaciones están detenidas, mientras que sigue la angustia y el dolor de todos los familiares de los presos políticos que aún no logran esa ansiada libertad de sus seres queridos. En medio de este proceso, activistas y familiares de todos estos presos políticos, por supuesto que se mantienen en vigilia permanente en las afueras de las cárceles del país, donde la Plataforma Unitaria Democrática estima que aún quedan al menos, como mínimo, 442 personas detenidas por motivos neta y estrictamente políticos. Según las cifras oficiales que suministró el del cinismo, se recibieron 12.000 solicitudes de personas interesadas en obtener el beneficio de excepción. Y tras el análisis de cada legajo, hubo un total de 8.616 beneficiados que recuperaron la libertad plena cuando a ti te decían que no, que en Venezuela no había ni un solo preso político. No, nada más que habían 12.000 y pico. Ahora, para cerrar, la necesidad patológica o constante de llamar la atención se conoce comúnmente en psicología como trastorno histriónico de personalidad. Este trastorno implica un patrón generalizado de emotividad excesiva y también de búsqueda constante de protagonismo, donde la persona se siente incómoda al no ser el centro de atracción de todo. ¿Por qué le digo esto? Bueno, ya va a entender. Después de que la jubilaran, usted sabe, para dar paso a la nueva camada de la mafia judicial, la magistrada Carmen Alves Navas nos sale con una pieza, pero bueno, una pieza del Museo de la Infamia. Y antes que usted vea esta pieza surrealista, cabe preguntarle, ¿a quién le importa qué harás tú con tu vida, Carmen?
si lo que nos importa a los venezolanos es juzgar lo que hiciste personalmente antes de que te echaran. Cada reto superado, cada decisión tomada con honestidad, cada sacrificio personal realizado en nombre de la justicia forman parte de un legado que llevo con mucho orgullo. Hoy, con la serenidad que otorga el deber cumplido y la gratitud que nace de una vida dedicada al servicio público, considero llegado el momento de dar paso a una nueva etapa personal, con la tranquilidad de quien entrega con honor lo que en honor recibió. Cierro esta etapa con la alegría del deber cumplido, pero les recuerdo algo: la experiencia no se jubila. Esto es solo un cambio de escenario. La próxima semana les contaré sobre el camino que emprenderemos. Gracias por ser parte de mi historia. Les espero. Esta mansa paloma fue jueza rectora de Carabobo entre 2016 y 2020, magistrada suplente de la Sala Electoral y justo en 2015, titular de Casación Civil desde 2022 y forma parte de los magistrados chavistas, abiertamente chavistas, a quienes se le acusa colectivamente de contribuir con la persecución de la disidencia política desde el Tribunal Supremo de Inmundicias o de Injusticias, el que le guste más. Definitivamente, esta gente tiene un problemita grave de necesidad de llamar la atención. Sobre Jorge Rodríguez, bueno, hablamos en el directo de esta noche. Basado en lo que miras, en lo que comentas, con lo que interactúas, lo que disfrutas, YouTube nutre su algoritmo de una manera tan eficiente que si tú haces clic aquí, este video tendrá información que te va a interesar y mucho. Te invito a verlo y a que nos veamos esta noche en nuestro segundo canal, Apolítico Live, nuestro canal de directos. 7 de la noche, ya sabes, pasamos lista, libertad o nada, porque seremos libres. Claro que sí.